Las cosas que nos haces hacer. Tú debes tener, tomar en cuenta en cómo te queremos. Ya, partimos entonces. Vamos a esperar unos 3 segundos mientras se inicia la transmisión. Partimos 10 minutos tardes, el programa número 6 de este nuevo capítulo Quebranta Huesos. ¿Ya? Hoy día nos encontramos con Paloma, con Laura y con Luna. Y también está por ahí escondida la hermana Rayén, la hermana de las chiquillas, son tres hermanas, la Rayén, la Paloma y la Luna son hermanas las tres. La Rayén no está con su imagen, nos está escuchando por ahí. Hoy día tenemos un equipo femenino principalmente. Teníamos por ahí otra invitada, la Claudia, que puede que se sume en el camino. Y vamos hoy día a hablar de distintos temas. Yo quiero continuar un poco el tema que iniciamos la semana pasada respecto a las directoras de cine. Quiero referirme a una en específico. Paloma, ella se dedica al mundo del teatro, entonces va a especificar un poco algunas situaciones que están viviendo en ese espacio, en esta situación de pandemia. Y las chiquillas ahí también quieren comentar sobre educación, también han estado formando parte en alguna instancia de la educación, eh, pero no se dedican, no son profesoras, pero han estado ahí en el mundo de la educación bien cerca. Así que esos eran los temas que querían proponer al menos de manera general, de ahí vamos a ir viendo de manera un poco más específica. Entonces hoy día vamos a partir con Paloma, que nos va a hablar de en qué está el mundo del teatro, el mundo de las artes y la cultura, las políticas públicas respecto a esta situación en la que estamos todos involucrados, que es esta pandemia, en este encierro. ¿Cómo se han estado presentando hoy día los actores, las actrices, los directores de teatro y el mundo del teatro ahí? Paloma. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Y sí, yo soy actriz y profesora de teatro. Estoy participando en una red nacional de educadores, no, artistas educadores de teatro. Últimamente he estado más en esa línea, más que en el teatro en sí. Eh, Bajo esta pandemia, primera vez que se juntan todos los profes de teatro, no todos, la mayoría de los profes de teatro se juntan y se hace una especie de gremio. Eh, y estamos en diálogo con el Ministerio de Educación y Cultura. Hoy precisamente todas las mesas de trabajo se bajaron con o, del diálogo con el Ministerio de las Culturas porque no tenemos ninguna respuesta. Esta área de la educación teatral es súper nueva acá en Chile y por ende no tiene mucha cabida. No existe como carrera, sí existe como ¿Puedo hacer posgrado. una consulta así como muy cortita respecto a lo que estás diciendo? Hoy día nosotros en el mundo de la reforma curricular, dentro de los terceros y cuartos medios se abrieron algunos ramos electivos. Si es que dentro, un poquito más adelante, podría a lo mejor comentarnos también de eso, dentro de esa línea que... Ah, sí, Es que pero hoy es día optativo. existe... Sí, es optativo y solamente tercero y cuarto medio. Nosotros queremos que sea de prebásica. O sea, de los chiquititos para adelante, porque nos sirve mucho que tercero y cuarto medio tengan estas materias y tampoco no es obligatoria, sino que son optativas. Y no tenemos respaldo del Ministerio de la Educación, porque no somos docentes de educación, porque no existe la carrera acá de docente de educación teatral. Entonces, tenemos un área súper complicada en ese aspecto. Y que ahora estamos trabajando en eso. Estamos trabajando cómo poder tener un espacio en la educación y un espacio en las culturas también. Y estamos avalados con el Colegio de Profesores, estamos avalados con los artistas educadores de diferentes ámbitos. Entonces estamos trabajando en eso, estamos viendo qué petitorios tenemos, qué podemos hacer con el área laboral. Estamos trabajando para poder tener un espacio en nuestra área laboral.
Eso. Oye, y ahí respecto al currículum, insistir en la idea, claro, tú planteas que lo ideal a lo mejor sería que se fuera esto obligatorio, pero sabemos que Claro, ahora estamos proponiendo que estamos trabajando con alguna gente del área de legislación eh, y estamos proponiendo esto, de que se regule, o sea, se modifique esta nueva ley que salió el año pasado. Pero todo está en veremos, se está ya, hablando. pero ahí, ¿cómo se organizan ustedes los actores? Por ejemplo, ¿tienen como alguna especie como de sindicato? ¿O cómo es la Hay organización como del sindicatos, gremio del mundo como de las artes? ¿Cómo funciona ahí? en el teatro hay sindicatos, está el sindicato de actores y actrices, que es el CIDARTE, y hay un sinfín de sindicatos de diferentes áreas. Yo en la actualidad estoy trabajando con el gremio de profesores de teatro. Y sí me sindicalicé hace un par de meses con CIDARTE acá en Valpo. Pero yo estoy más enfocada al área de pedagogía teatral. Como que ¿Están no sé cómo. trabajando todos juntos? ¿Mm? ¿Están trabajando todos juntos? Los actores y los pedagogos teatrales. ¿Teatro en general? ¿Eh? No, pues, no existe una mesa No, juntos. no. Hay una ley de arte escénica que sí respalda el área laboral, entre comillas, del actor y la actriz, pero no el área de la educación teatral. No existe. Es que en Chile no existe no existe el profesor de Hace teatro en la poco, universidad, ya, digamos. claro, y hace poco se está trabajando en eso, hace poco, porque hay muchos artistas que están trabajando en colegios, están trabajando en universidades y no son pedagogos. Entonces nosotros queremos que sí sea una carrera, que sí sea validada como debería ser, porque es súper Conocida. fuerte trabajar con niños y no saber cómo lidiarlos. Pues, se puede hasta dañar un niño. Claro, ahí lo que plantea la Paloma da hartas como posibilidades de abrir la conversación, porque ahí, por ejemplo, yo cuando la escucho pienso mucho en la lógica del currículum. Hace poco yo estaba como estudiando lo que fue la última, de parte del Colegio de Profesores, el último congreso curricular que organizó el Colegio de Profesores a nivel nacional, fue en el año 2005, o sea, ya harto rato, ya creo, 15 años. Y en ese congreso, en el colegio de profesores, se plantearon una serie de pasos como para llegar a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones, la del Congreso del 2005, hoy día yo creo que parecen como, y es extraño, pero parece que fuera una época muy antigua y no es tanto, o sea, 2005 no es una, pero hoy día, hace 15 años, parece que fuera una eternidad. Y es porque yo creo que la percepción también de los cambios que nosotros estamos viviendo hoy día, sobre todo con todos estos avances tecnológicos, la percepción del tiempo y de la situación histórica en la que nosotros nos encontramos también se vuelve súper como distinta como era antes. Pues yo creo que la percepción del tiempo hoy día se hace como diferente, sobre todo en estos espacios, por ejemplo, que son virtuales. Entonces, retomar como la situación del currículum. Yo no sé cómo lo ven ustedes ahí, Luna. Yo entiendo que ustedes también, su hijo, han estado en colegios donde el currículum también se aborda desde un punto de vista más artístico o no necesariamente desde el punto de vista tan tradicional en que uno está acostumbrado a ver el currículum donde el arte está súper desplazado, es visto como una asignatura menor, donde el currículum nacional en Chile, matemática y lenguaje, son las grandes asignaturas y el resto pasa a segundo plano. Entonces yo creo que usted también bueno, tú Luna también ha hecho clases y desde el punto de vista también como de mamá, de apoderada, ¿cómo lo ves la situación como de la educación artística en el currículum? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo a eso quería apuntar, que igual ahora la educación en general se ha visto afectada con estos cambios, pues, o sea, primero el estallido, con todo este despertar, y luego con esta pandemia que nos deja todos en casa, con este despertar medio
medio bombado así, y queriendo estar, hacer y seguir, po. Y bueno, y la educación se ha visto afectada, ya que eh, creo que ha sido difícil cachar qué hacer para poder continuar en estas condiciones. Y de ahí nos hemos dado cuenta de que no hemos tenido herramientas, de que en realidad las herramientas que tenemos son súper básicas, son súper precarias, en la educación en general, lo digo. Tecnológica, incluso entre ramos, entre currículos. Porque, por ejemplo, en los colegios que trabajábamos en el Varón, no, ningún ramo estaba ligado con otro. Entonces ninguno era necesario para otro. Y siempre siento que siempre debe ser así, po, trabajar en proyectos, en cosas como más concretas. Poder aplicar lo que uno va aprendiendo, porque cuando uno va aprendiendo cosas sueltas, van quedando, po, y van quedando ahí porque no te sirven para nada, no las aplicas. Entonces, como que esto dejó ver toda esa falencia, ¿cachai? Porque ahora es necesario trabajar proyectos en conjunto porque es súper difícil a distancia con todo este contexto además po, social que tenemos. Los niños, bueno, mi hijo, yo siempre pensé, antes de ser mamá, pensé siempre en la educación pública, como un derecho, como un... Pero la verdad, cuando llegó Vicente, ay. Y me he esforzado siempre y he buscado alternativas, po. Entonces, claro, Vicente igual ha estado en una educación como más abierta. Y se nota mucho. La diferencia, lamentablemente se nota la diferencia. Ahora igual él ha tenido la suerte de que en el colegio en que está han seguido trabajando porque, claro, los niños igual todos tienen un computador e internet en casa, pues. Y justamente han trabajado así como lo que te comentaba, lo que les comentaba, pues en base a proyectos, pues, ligando los ramos, que todo sirve para todo, o sea, en esencia. Entonces ha hecho que tenga sentido el trabajo que están haciendo en casa. No sé, pues esa es mi experiencia como apoderado y como yo hice clases porque soy técnico en construcción, hice clases de construcción en el Barón, pues, en el Liceo Barón. Y claro, pues ahí se nota que no había como, no hay base, porque por ejemplo yo en mis ramos necesitaba matemática, necesitaba también un poco de química, un poco de física, un poco, que no se liga y no llegan a entender los niños en el momento en que se ocupan, porque nunca la trabajaron así. Pues. Y es complicado partir de cero en tercero medio, cosa, es como cuando entras en la universidad, igual nuestra educación en general es como carente. Pues. Bueno, yo quería apuntar a otra cosa. Yo soy Laura. Trabajé muchos años como en mediación cultural. O sea, estuve como del lado del artista, que tampoco, como decía la Paloma, no son educadores, no tienen formación pedagógica, sin embargo abordan temáticas artísticas y en general la meta es poder vincularse con colegios en general vulnerables usando la herramienta del arte como herramienta transformadora y también como traspasar en el fondo algunos conocimientos de algunos círculos artísticos. Ahora yo creo que ahí hay una desvinculación entre ambas instituciones, que es como el mundo artístico en sí, con cada uno con su especialidad, ya sea, no sé, pintor, fotógrafo, escritor, y el mundo de la educación. Y ahí uno se topaba con cosas administrativas, por ejemplo, yo que fui a hablar con jefe UTP o director o directora, algunos profesores, y finalmente la administración es un tope para poder implementar, ¿cómo se llama?, proyectos más innovadores o más, ¿cómo se llama?, más anclados en lo artístico. Porque finalmente hay toda una estructura que exige planificación, que es un mínimo de contenido. Entonces finalmente fue una piedra de tope y fueron muy pocos los colegios con los que pudimos trabajar. Y yo creo que también hay una desvinculación desde el mismo mundo artístico, que si bien son artistas que técnicamente se manejan en ese medio, no desconocen la realidad de los liceos o de las escuelas. Pero Oye, yo creo que, perdón, pero yo creo que dale, ahí no. es que, claro, pues
son pedagogos teatrales, pues, ¿cachai? Entonces, claro que se desconoce el área educativa, porque están preparados para ser artistas, ¿cachai? Entonces, es compleja esa dualidad que existe acá. Y sí, existe un tope en los colegios porque es como más normalista, es como más enfocado a resultados. En cambio, el arte y la educación artística no es así, es otra otra. Entonces, por eso siempre hay un choque en estas materias. Y es por el sistema educativo que tenemos también. Sucede, Sí, claro. sucede asimismo entre los mismos ramos que están que son ¿Sí? dictados, pues, no son trabajados así en conjunto tampoco. Porque estamos educando para hacer un resultado, no un proceso, o sea, no poner el enfoque en el proceso. Y las artes, entre comillas, es el proceso en sí. O sea, la formación de educadores artísticos es enfocarse en el proceso, o sea, y no tan solo en el resultado. Entonces yo creo que ahí se choca, porque a mí varias veces me ha pasado que los colegios me piden obras de teatro. Sin embargo, con, no sé, 3 semanas de clase y no podía hacer nada. O sea, en cero proceso. Te piden un proyecto final. Un cierre, te piden un cierre. Sí, Con a un mí, mira, a mí me ha pasado respecto a lo que comenta Paloma sobre las clases de teatro. Por ejemplo, yo en el liceo, en el Varón, he hecho algunos talleres alguna vez sobre apreciación y creación de cine, desde los cortometrajes y de ficción. No, no solamente hemos trabajado la parte como de audiovisual, sino también hemos hecho así como pequeñitos talleres muy como básicos sobre actuación. Y obviamente que teniendo la idea muy desde lo amateur, hemos hecho esos talleres y los chiquillos igual les gusta, pues estamos hablando de un liceo técnico. Entonces normalmente uno dice, si el liceo técnico, por lo tanto, no le va a interesar mucho el teatro, ni el arte, no sé, ni la pintura en algunos casos. Y es súper común que tengamos en el liceo, por lo menos en el Varón, estudiantes que sí les gusta la música, sí les gustan una serie de otras manifestaciones artísticas en las que se identifican, en las que están algunos desarrollando, pero se desplazan como si no tuviera tanto valor. Y obviamente que uno entiende que se le dé prioridad a algunas cosas, pero a veces en el caso, por ejemplo, de los liceos técnicos, el arte se ve como algo menor. Y hay que considerar también que en lo técnico también hay mucho de artístico, o en lo artístico hay mucho de técnico, porque hay una técnica artística. Entonces tampoco, bueno, yo he visto, por ejemplo, profesores de soldadura diciendo que hay chiquillos que les gusta mucho la escultura y poder generar escultura a través de los talleres. Entonces, de la mano. Genial sería, pues. Sí, pues te da posibilidades incluso de otras áreas para trabajar. Te abre otras puertas. claro, y en ese sentido yo igual quería como señalar lo que plantea también al comienzo Paloma sobre la educación del arte. Por ejemplo, en el caso, a mí me gusta el cine. Y a mí me gusta más el cine que la literatura, pero no existe la pedagogía de cine. O sea, yo no puedo llegar a ser profe de cine en la básica, así como la Paloma tampoco hoy día puede ser profe de teatro, porque no existe un ramo de teatro en la básica y en la media. Son optativos solamente en tercero y cuarto y son muy poquita hora. Entonces, el currículum en Chile es muy rígido y se concentra en lo que decíamos al comienzo, dos grandes áreas, que es la matemática, el lenguaje. El lenguaje visto como de un punto de vista muy reducido hacia lo lingüístico, ¿ya? Porque el lenguaje es más amplio, ¿cierto? El lenguaje estético, el lenguaje como sinónimo de algo más amplio, pero se ve desde el punto de vista más lingüístico, más como en relación a lo textual, ¿ya? Entonces, es un problema eso, cómo se construye el currículum en Chile, el caso de colegios, por ejemplo, escuela o liceo, que tengan una mirada artística es súper poco lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en Santiago, yo en Santiago viví en Quinta Normal un tiempo, y allá en Quinta Normal hay una escuela, un liceo, que quedaba cerca, que hay en la calle Mapocho, que se llama el Liceo Experimental Artístico, creo.
y era de los pocos proyectos en Chile que tenían un enfoque artístico en la escuela, en la mirada de la escuela pública. Porque normalmente si uno quiere ir a ese tipo de escuela o ese tipo de liceos donde se enseñen cuestiones que no sea el currículum tradicional, rígido, donde la matemática y el lenguaje son los centros, donde se puede abrir un poco más el currículum, no existe. ¿No? El abanico es súper reducido. Y yo recuerdo que en ese tiempo ese liceo se fue como una especie de decadencia, en un momento estuvo a punto de cerrarse, y creo que hace no mucho tiempo atrás, me parece hace un par de años, se le dio un reimpulso. Creo que tienen una sede nueva, una infraestructura totalmente actualizada, y creo, no sé si la hicieron en el mismo lugar, pero creo que ahora le dieron un reimpulso. Pero son casos totalmente aislados. Acá en Valparaíso, por ejemplo, tenemos el caso de, no sé, yo creo que lo han escuchado usted, el caso del Liceo Pedro Montt, que también se le trató de dar un enfoque No artístico, funcionó, pero Y el también Chile está la como Barra, ahí. pero no funcionó, pues. no, No sé si que quieren comentar algo de eso, si saben algo de eso. Pero Yo yo averigüé. no, Da uno, da uno. Dale, Pablo. Dale, no, Pablo. dale, porque lo mío es como más amplio. Yo averigüé porque igual por el hijo. Y igual me da curiosidad la nueva forma que podía tener el colegio artístico, el Pedro Montt. Pero la verdad es que no hay un enfoque, no da, porque como dice Leandro, está todo estructurado para que eso no pueda suceder, po. O sea, como que igual tú tenés que cumplir con ciertas metas que son notas de ciertas cosas en tales tiempos, y son con el currículum que existe. No es que haya sido modificado o haya una flexibilidad para poder hacer esas cosas, no es así. O sea, los niños ahí iban con bus, era como más relajado. Tenían talleres en la tarde después de clase, no asociados Cero a las problema. clases como tal. Las clases igual, más relajadas y todo, pero de todas formas tenían que cumplir con pruebas, con ese tipo de cosas. Más chicos sí respetaban que los niños no supieran si tenían evaluaciones, que fueran evaluados más piolas, más me refiero a que no supieran que eran evaluados. Pero finalmente, pasando igual que en el Lima, pasando sí, un curso, igual tú tenés que cumplir con todas las notas, con con pasar los de ramos. curso, y en la tarde habían talleres. Entonces eso es lo mismo, nada más que ahí privilegiaban más el arte, en los talleres de la tarde, porque era Pero eso jornada. tiene que ver también porque acá en Chile el arte no es un derecho. Es una recreación, es otra cosa, no es un derecho en nuestra constitución en sí. Nosotros no tenemos opción al arte, es para algunos, no es para todos. Entonces, es claramente que en el sistema educativo no va a estar incluido. Entonces, desde ahí por eso es tan importante cambiar la constitución, y va todo ligado, ¿cachai? Porque es primordial, ¿cómo no vamos a tener acceso esencial, es inherente del hombre, yo creo. a Es inherente en el hombre tener arte en la vida, pero la ONU lo tiene como derecho humano esencial? sí, ¿Cachai? son Nosotros derechos no. humanos. Nosotros Pero tú sabes que por eso mismo a mí me parece absurdo el Ministerio de Arte y Cultura, que en realidad no sé, es como una administración de conciertos y exposiciones. Como para eso. Oye, y ahí tú, Laura, ¿tú trabajaste en el ministerio en algún momento? ¿O No, cuando o sea, estáis de mediadora? no trabajé en el Festival de Fotografía Valparaíso, y ahí, en sí. Y ahí habían dos formas de hacer mediación artística, que en el fondo dar a conocer el trabajo de fotógrafos y fotógrafas, que una de las formas era hacer ejercicio durante todo un año con un grupo en un colegio, y eso conllevaba una asesoría de artistas, exposición, etc. Y la otra forma era durante el mismo desarrollo del festival, que se hacían visitas guiadas. Y uno conocía la obra del fotógrafo, hablaba con el fotógrafo previamente, preparaba algo, se invitaba a grupos, a cursos, a la exposición, y se hacía un recorrido
recorrido, se hablaba de algunas técnicas, etcétera, etcétera. Y eso es el trabajo que se hizo. O sea, yo estuve ahí como 4 o 5 años, y la otra forma de hacer mediación era también trabajar directamente con grupo, pero con grupo, un proyecto dirigido a población. Eso era mucho más complejo porque tú te encuentras con realidades y con también reticencia frente al mundo artístico. Y yo creo que ahí habría dos distinciones. Un aspecto es la cultura y el otro es el arte en sí. Y el arte muchas veces está percibido como en forma como canónica, académica, parte de la élite, y se desvalora en ese grupo, porque para mí el arte y la cultura van juntos, se invisibiliza todo lo que es la cultura y más aún la cultura popular. ¿Cachai? Y en la cultura popular, por ejemplo, para mí estaría todo lo que es todos los artefactos, artesanía. Y claro, ahí como que, y ahí retomar lo que dijo Luna acerca del Ministerio del Patrimonio, la Cultura y las Artes, que finalmente administra algunos sectores que son representativos de algunas artes y culturas. Pero son mínimas, eso es lo que sea un ministerio, yo encuentro que es poquísimo para todo lo que tiene que abarcar, y aparte... Mira, yo tengo una pregunta. A ver a ver qué opinan ustedes respecto a eso. A mí yo creo que lo he dicho en otras oportunidades. A mí me pasó cuando estaba en la escuela, cuando era estudiante de enseñanza media, que cuando me cuestioné sobre qué quería estudiar cuando egresara de cuarto medio en la universidad, bueno, tenía hartas opciones, me gustaban en general la humanidad y todo ese tipo como de saberes, era como más reacio al saber científico. Y dentro de las humanidades siempre como que el arte me llamó harto la atención como para desarrollar una carrera, ya sea como de cine o de una licenciatura en arte. Sin embargo, pensaba, incluso la literatura también me parecía como una opción artística, no como pedagógica. Entonces pensaba, claro, uno puede sacar una licenciatura en arte, en literatura, en música, qué sé yo, en teatro, en cine, etcétera. Pero después de qué vivo, en el fondo, esa es como la pregunta. ¿Qué hago si no soy de la clase acomodada, ¿cierto? Y no tengo trabajo en algún momento, no tengo la opción de tener un buen trabajo y sabemos que en Chile el arte no es un espacio donde uno pueda llegar y decir, bueno, ahí está mi currículum, contrátenme, ¿cierto? Uno tiene que estar como golpeando puertas, parando proyectos para fondos concursables de distintos espacios. Entonces vivir del arte en general, no solamente porque, claro, estamos con Paloma que se dedica al teatro. A mí me gusta el cine, pero no vivo del cine. Me gustaría poder vivir del cine o de lo audiovisual, pero sé que es súper difícil y que hay que pensar como en términos muy tácticos la economía para poder vivir de ese tipo de cosas. Entonces pensaba yo, a propósito de eso, es que yo no estudié, por ejemplo, cine o no estudié alguna licenciatura en arte, porque sabía que era muy difícil vivir de eso, así como tampoco estudié filosofía porque sabía que era difícil encontrar trabajo de profesor de filosofía, o así como no estudié historia también porque era más difícil. Entonces yo decía, claro, me gustan tantas cosas, me gusta la literatura, me gusta la historia, entonces dije, ya voy a estudiar algo que me asegure un poco el trabajo, aunque no sea mucha plata, por último es lo que me gusta. Pero no es, ¿cierto?, lo que más me apasiona, porque lo que más me apasiona no puedo vivir de eso. Entonces yo creo que a muchos jóvenes les pasa que dicen, no, ¿cómo voy a estudiar música? Mejor estudia ingeniería en sonido. O cómo voy a estudiar, no sé, un montón de otras cosas que los papás le dicen, no estudie literatura, estudia derecho, periodismo por último. Pero entonces como se van desplazando las profesiones o las carreras o las distintas vocaciones por una cuestión económica, por el mercado laboral, etcétera. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes hoy día. ¿Creen que puede cambiar? Yo igual a veces pienso que igual ser artista no es tampoco un trabajo común y corriente, o sea, una especie especial de trabajo. No sé qué piensan ustedes respecto a eso.
A mí me lo han dicho tantas veces que no. De hecho, cuando yo estudié teatro, me dijeron, no, por último sociología, pero no. Me acuerdo. Me fui a Argentina a estudiar teatro y me metí en la carrera de sociología. Tuve 2 años, el CBC y el primer año de carrera. Y después dije, no es mío, no es para mí, yo soy de 10. Pero es complejo porque te hacen elegir por un tema monetario y es súper inhumano. Yo encuentro que es súper valiente el decidir cómo y con qué caminar. Encuentro súper valiente eso. La gente que estudió lo que realmente quería, porque la vida se va así en un instante, ¿cachai? Y la monetaria igual, si bien sirve para vivir y para todo, pero que fome no haber hecho lo que a uno realmente le gusta. ¿Cachai? Encuentro eso más valorable que lo otro. ¿Cachai? Y sí, yo creo que ahora en la actualidad está todo tan latente, desde el estallido para adelante está todo latente y que todo puede pasar. Entonces, y desde ahí la gente se está empezando a unir, se está empezando a gestionar, se está empezando como a revalorar ciertas cosas. Revalorar cosas, ¿cachai? O sea, se está cuestionando que el arte es un derecho, ¿cachai? Cosa que antes, como bien decía el Leandro, era una pérdida de tiempo el estudiarlo. Era como, ¿para qué lo voy a estudiar? Pero ahora no, pues ahora se está como poniendo a la mesa que sí, es necesario, y es humano, y es un derecho. ¿Sí? Entonces, claramente yo creo, ojalá que no sea ingenua, en que sí va a cambiar esto, ¿sí? Porque de verdad ya es mucho, ya es mucho que no poder vivir como queramos. Absolutamente. Entonces yo creo que... Soy un artista de la familia. ¿Ah? ¿Qué? El artista valiente de la familia. Pero es que de verdad no creo en otra cosa, no siento que sirva para otra cosa porque creo que esto es lo que sirvo y me gusta. Válido, totalmente. Pues a mí me pasó lo contrario porque yo siempre fui más científica para mis cosas, más matemática y todos decían, ya, aquí, ella le va a ir bien. Solo porque me gustaban las matemáticas. Aquí estamos. Oye, sí, yo lo pregunto porque, bueno, con Paloma hemos hablado alguna vez, lo hemos comentado, yo creo, respecto a cómo se da, por ejemplo, ella comenta que estudió en Argentina. Yo también tengo una prima que sale en la tele, que es como bien le gusta la arte escénica. Entonces también se fue a Argentina a estudiar, estuvo un par de años, se vino y sale hoy día en la tele, en rojo y todo. Pero a ella le gusta la tele, pues. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, la visión como del arte como show, ¿cierto? Como una forma de entretención, lo mismo pasa con el cine, pues. Pasa con el teatro, por ejemplo, que uno ve el teatro, la teleserie, ¿cierto? La telenovela, y el teatro históricamente uno decía, no, es que es muy caro, ¿cierto? Ir al teatro es caro. Esa era como estaba como instalada la cultura en Chile. No, ir al teatro es muy caro y así mucha gente, yo creo que la gran mayoría nunca había ido a una obra de teatro o nunca ha ido a ver una obra de teatro porque dicen, no, es que es muy caro. ¿Y por qué pasa? Porque hay obras de teatro que salen muy caras, sobre todo si vienen de otros países. Claro, entonces se vuelve como una forma media elitista en muchos casos para muchas personas. Entonces dicen, no, en realidad yo lo que he visto de teatro, lo he visto en la tele, en las teleseries, donde uno ve ahí algunos actores de teatro y algunos que ni siquiera son actores de teatro. Y por eso también yo creo que pasa en algunos casos que el arte también se menosprecia como trabajo, como profesión. Porque, por ejemplo, tenemos actores trabajando como en roles protagónicos en las teleseries o en algunas películas que nunca estudiaron teatro. Entonces eso igual es complejo en el sentido de que uno dice, no, es que yo fui a la universidad y estudié teatro y yo tengo un saber específico. ¿Y qué pasa con estos otros personajes que llegan y se lanzan ahí a actuar sin tener un estudio? Perdón, yo creo que no hay que desvalorar el no haber estudiado, porque también se puede aprender también en la vida, ¿cachai? Ser autodidacta, que es súper bueno, ¿cachai?
incluso yo creo que es mejor que meterse en una escuela, porque la escuela te encasilla, te para. En cambio, los autodidactas son libres, ¿okay? Y eso es más bacán y más valorable aún. Pero a lo que iba y tuve, y claro, porque eso es como más pituto, es otra onda, ¿cachai? Pero sí pasa que el otro día un amigo me decía, ¿por qué el teatro es tan elitista? Como que siempre se encuentra con gente así media de otra rango social cuando va a ver teatro. Y sí, pues, acá en Chile el teatro porque es este elitista. país lo tiene así, pues. Porque acá no es un derecho, como decías tú. Sí, pues, yo estudié en Buenos Aires y el teatro hay para todos y de todo. Hay Sí, del norte, hay callejero, está la Avenida Corrientes, que es el teatro todo es caro y no sé qué, pero hay teatro para todos y todas. Entonces, ya Yo creo que también es cultural, propia de la sociedad, porque aquí en lo cotidiano, o sea, en lo común, tú dices, hoy vamos a ir al teatro, no es panorama para nadie. O sea, para muchos no es panorama ir al teatro. O sea, prefiero ir al cine, ver la última película de los Avengers, qué sé yo, y también ahí, porque ambas son culturas, pero son culturas distintas. Hemos Entonces, crecido en esto. el asunto, yo creo que el desafío de los educadores artísticos, y por eso para mí son tan importantes, es sensibilizar acerca de ciertas áreas artísticas, como el teatro, el dibujo, la pintura, qué sé yo, la fotografía, la artesanía, hay tantas disciplinas. Yo creo que ahí es una labor que se desmerece de los educadores de esa área, porque es súper importante integrar, sí. Es cultural. O sea, es cultural y educacional también, porque no han educado que el teatro no, o sea, en las artes no es un, insisto con el derecho. Lo que pasa es que las artes te abren la cabeza, así como que te ayuda. Porque no quiere que los niños y niñas abran la cabeza, porque si no aprenden cosas que no deberían aprender. Por eso te empiezan a cuestionar. No van a hacer un producto, entonces van a poder volar y eso no les sirve. Por eso no nos quiere, yo creo. Sí, eso es realmente, yo estoy convencida. Yo creo que ahí hay otra vertiente de los educadores artísticos, son aquellos que se dedican a proyectos de intervención social, es decir, que trabaja con la identidad, con la autoestima, con el desarrollar su personalidad, movimiento, etcétera, como un proceso también que permita sanar o desarrollarse como persona. Las artes te sirven para muchas cosas, lo que pasa es que nosotros estamos como en pañales, yo creo, en ese sentido, o sea, en esa área. Sí, es que yo creo que es complejo el tema, porque mira, nosotros hemos planteado esto en otros capítulos de este programita. Lo hemos planteado lo de que el arte no sirve para nada también, esa es la otra. O sea, que uno a veces piensa que el arte puede servir, sí, pero cuando uno le pone también esa funcionalidad al arte, como que también se desvirtúa, como que se vuelve utilitario. Entonces, el otro día conversábamos, por ejemplo, con una compañera que se dedica al fomento lector en la infancia, y decía, por ejemplo, que los libros también pueden tener una utilidad, pero no necesariamente deben ser útiles. O sea, uno se acostumbra a pensar que la literatura o la lectura tiene que tener una utilidad, tiene que tener como un fin práctico, y no necesariamente... Claro, pero lo que planteo yo es como, por ejemplo, no sé, pienso en términos como históricamente, por ejemplo, el cine o la literatura ha tenido lugares, momentos en la historia donde ha sido censurado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está en función de lo que existe en ese momento en términos políticos o de régimen político. Sobre todo, por ejemplo, en régimen autoritario o totalitario en algunos casos. Por ejemplo, en algún momento la Unión Soviética se planteó el realismo socialista como forma oficial de la Unión Soviética. Y si uno no estaba dentro de esa lógica del realismo socialista, era por una parte censurado, o no se financiaba, o en algunos casos hasta se exiliaba a la gente que
estaba como con una mirada del arte que no iba en función del régimen. Entonces, puede pasar también eso, que por ejemplo cuando uno hace un tipo de arte o fomenta un tipo de arte que no es funcional, que no es útil a una sociedad que exige ciertas cosas al arte, también se le ponen trabas. Entonces, claro, uno tiene el discurso a veces de decir, oye, pero si el arte sirve mucho, sí, pero también es inútil en muchas veces. Entonces, la defensa del arte o de las manifestaciones múltiples del arte, tampoco yo, por lo menos si me preguntan a mí, no soy un defensor de la utilidad del arte. Sé que puede servir para muchas cosas, pero creo que la defensa del arte va más allá de su utilidad. Entonces, no sé qué piensan respecto a esa idea. Sí, tienes razón, yo creo. Yo creo que es verdad, porque además el arte igual es un proceso, depende para lo que se ocupe. Lo que pasa es que no tenía un producto tangible tampoco. Cuando tú buscas el producto tangible, bueno, en algunos casos tenía un cuadro, no sé, Sí. un libro, un escrito, pero la mayoría, o sea, en el general el arte se ocupa como un canal, po, un canal para lograr cosas, finalmente. Es necesario, y es súper necesario además, como ser humano, también, que el arte viva en uno como parte de uno, po. O sea, te saca de rigidez, te saca de... Tiene un... Es que es muy amplio, la verdad. Como decía Leandro, es muy amplio. Pero Pues, totalmente tiene que estar presente siempre, po. o sea, si yo lo veo, yo lo veo desde ese punto de vista que tú Es planteas que el arte innecesario, o sea, que mirar un cuadro así como, ¿qué tiene de útil en sí? No tiene ninguna utilidad. O sea, si uno lo ve en el sentido funcionalista, ahora sí podría ser útil, que no es la palabra, pero digamos uno puede sentir placer, goce, sentir. Y yo creo que ese podría ser una de los aportes que hace el arte. Pero no es una utilidad, yo no lo veo como un útil o un producto. es que igual, como decías también, tienes razón, es que también depende cómo sea enfocado. Si no está Ah, enfocado hacia donde al sistema como lo necesita, no sirve, po. Si eso es verdad. claro, yo creo que más es eso. ¿Cachai? Como Ah, que, claro, porque el relajarse, el gozar, el descansar y todas esas cosas que también nos proporciona el arte, en cierto modo, está mal visto. ¿Cachai? Entonces es castigado también en algunas circunstancias, ¿cachai? Entonces, el gozar, el placer, el el placer. observar, todas esas cosas, El efecto. el, el afecto, todo eso es mal visto y no es funcional para un sistema, ¿cachai? Que lo hemos vivido. Entonces, De hecho sucede en las mismas salas de clase que yo cuestiono tanto, porque bueno, si bien son 40 cabros chicos en una sala, es súper irracional que un cabro chico se ponga a cantar y todos canten haciendo la tarea, queda la embarrada. Pero, pero también es súper válido que un niño se ponga a hacer un ejercicio, por ejemplo, trabajar cantando sí, o escuchando música, o, ¿cachai? Nosotros no lo tenemos permitido desde la cuna que no lo tenemos permitido, de que llegamos a este mundo. quédate quieto, ponte derecha, que no haga ruido, ¿cachai? Es como súper, Silencio, claro, entonces no, es súper castigado, pues claramente lo estamos viendo que no es funcional así, de esa forma, pero estamos sumamente erradas y pensamos en eso, ¿cachai? hay que Mira, cambiar ese... Ahora voy a yo creo leer. que Ah, bueno. conviven distintos artes, porque yo creo que sí existe el arte funcionalista, que es el mismo que tú mencionaste, que es al servicio de una ideología y de mensaje, y puede que existe el arte de los afectos. Yo creo que conviven distintas formas de artes. ¿Mm? Mira, yo quería comentar aquí, normalmente no me fijo mucho porque me cuesta como estar atento a dos cosas al mismo tiempo, ustedes comprenderán, pero aquí estaba viendo los comentarios, comentó aquí Rodrigo, a propósito de las brechas en la educación, del acceso a los computadores, dice que hay una diferencia ahí también en la segregación hoy día en la educación. Comenta Rocío, dice, si no creemos nosotros en la educación pública, imposible
pedirle al país que lo haga. Bastián dice, no por nada las artes y las ciencias fueron los grandes ausentes de la cuenta pública. Dice, es el Chile ausente, pero el que entrega más desarrollo social y humano. Yo creo que insistir en la idea de la educación pública también, o sea, defender proyectos artísticos es súper importante, yo creo, en la educación pública, porque si bien, por ejemplo, ustedes señalaban que probablemente en el caso de Valparaíso, por ejemplo, en el Liceo Pedro Montt, donde por lo que sabemos se ha intentado defender ahí un proyecto y que probablemente ha quedado un poco trunco o incompleto, yo creo que deben haber profes ahí también que están tratando de levantar eso. Pese a que el sistema no fomenta el desarrollo de las artes en nuestra sociedad, igual hay profes, igual hay personas que seguramente, a lo mejor seguramente habrán actrices, actores o distintos defensores de las artes en la escuela, que están ahí tratando de levantar todavía ese proyecto. Y así, no sé, pues en otro espacio, yo creo que en Valparaíso también deben haber, no solamente en las escuelas particulares, que a veces uno en las escuelas particulares dice, ah, a lo mejor es más fácil acá porque no tiene tantas trabas en términos curriculares, que es lo que pasa a veces con la escuela pública, que el currículum es muy rígido y el Estado exige una cobertura curricular, y claro que este año se ha puesto en duda un poco esa visión del Estado, cómo trata de universalizar un currículum, pero que al hacerlo también restringe demasiado los proyectos específicos de cada comunidad. Entonces, yo quería igual resaltar eso, que es súper necesario que los proyectos educativos de las escuelas y liceos públicos tengan una identidad donde se pueda defender el arte de alguna manera. A lo mejor hay liceos como el caso que decíamos el Pedro Montt, donde lo han intentado poner mucho más en el centro, pero en todos los espacios educativos debería defenderse el arte como un elemento fundamental, para mí al menos, como desde el punto de vista de profe. Para mí es tan importante el ramo de educación física, el ramo de artes, como el ramo de matemática o de lenguaje. Entonces yo creo que esa distribución del valor, de la importancia que tiene cada área del saber, es lo que está en disputa, y yo creo que por ahí tenemos que nosotros, por lo menos los profes, empezar como a cuestionar esa idea de que, bueno, yo tengo 8 horas de lenguaje y me quedo tranquilo con eso. No, pues yo por lo menos creo que eso no es lo que debería ser. Yo por lo menos desde mi rol de profe, cuando he tenido, no sé, reuniones de consejo de profe, siempre he dicho que deberíamos tener un currículum donde a lo mejor si yo como profe de lenguaje tengo 2 horas y no 8 o no 7 o no 6, está bien. Está bien, o sea, porque en el fondo pasa mucho que a veces los profes terminan defendiendo la pega, po, más que defendiendo la libertad curricular que corresponde a distribuir, ¿cierto?, de manera un poco más democrática o equitativa el tiempo que se dedica a cada una de las áreas del saber, porque sabemos que el currículum toma un fragmento, ¿cierto?, un trozo de cultura y lo divide como en partes, como una torta. Pero la torta a veces se distribuye de manera súper desequilibrada. Hoy día tenemos el caso de matemática y lenguaje que se ponen como los únicos ramos y el ministerio dice, no, es que hay asignaturas que no importan, o sea, como filosofía o arte o qué sé yo, música, artes Vamos plásticas, dice, no, es que esto no es tan importante. vamos No sé. eliminando ramos además. Sí, es que ahí dijiste algo como súper que pasa cotidianamente. Yo he trabajado en colegios y eh, las horas de educación artística, entre comillas, porque no existe mucho, se las toman los mismos profes por defender su pega, para ganar más lucas. ¿Sí? Yo hace un par de años me gané un FAE, y lo trabajamos en Santiago, y nos contrataron definitivamente porque querían que los profes o sea, aprendieran un poquito de teatro, un poquito de mural, un poquito de no sé qué. Entonces, para seguir haciéndolo en el segundo semestre, ¿sí? En vez de contratar educadores artísticos. Entonces, yo creo que igual la paga de los profes es bajísima también, por eso también pasa eso. ¿Sí? Y sí, si bien sí defender la educación popular, la educación
pública, pero pucha que cuesta y necesitamos un cambio legislativo en realidad. ¿Sí? Es que Nosotros como gremio de profes de teatro, sí, la hemos luchado caleta, tenemos el respaldo de los colegios de profesores, tenemos mucho respaldo, pero con esos respaldos no conseguimos nada al fin y al cabo. es que es una cuestión estructural. Claro, si no cambiamos de raíz, porque claro, o sea, podemos luchar un montón, y la hemos hecho. Pero no entran en el sistema como los un montón de veces. Pero los que defienden el arte, pues. Claro, pero necesitamos un cambio de raíz. Yo creo que ahora es cuando es necesario juntarse y agruparse y todas estas cosas que están pasando, porque ahora está empezando a cuestionar las leyes en sí. ¿Cachai? Entonces, sí, bien defender la educación pública, pero defenderla de raíz. Sí, porque tú puedes tener todas las mejores intenciones, como decía Leandro, que claro que hay profes que defienden el arte, claro que hay profes buenos que tienen buenas ideas que en el ámbito artístico, pero ¿qué te pasa cuando llegas a llenar los papeles? No entras, no entras. Entonces siempre está el tope estructural de la educación que tenemos. ¿Cachai? Entonces yo creo que es necesario cambiar, vuelvo a insistir, la Constitución. No hay cabida. Sí, mira, yo pienso que es súper importante lo que señalan respecto a los cambios estructurales revolucionarios, ojalá. Ojalá la Constitución se cambiara revolucionariamente, pero sabemos igual que en términos políticos la Constitución está como en manos hoy día de también un grupo de personas que no necesariamente son las masas populares, ¿cierto? Sabemos que hoy día lo que se firmó, ese acuerdo que firmó el año pasado entre Gallo y Medianoche, Gabriel Boric y su pandilla, ¿cierto? No es tampoco lo que está exigiendo el pueblo. Entonces, yo creo que hay que mirar también con ojo crítico lo que está pasando respecto a esta especie de asamblea constituyente que en realidad podríamos decir que no es necesariamente asamblea constituyente, sino que hoy día eso que se llama asamblea constituyente es una convención constitucional que está en manos de dirigentes políticos, de partidos políticos, y que no van a entrar necesariamente personas de los cabildos a disputar, a no ser que haya movilización, a no ser que haya que el pueblo pueda rebasar la estructura que se impuso en ese acuerdo que negociaron a fin de año, del año pasado. Pero hoy día nosotros, claro, tenemos mucha fe y mucha esperanza en los cambios que podrían hacerse en la Constitución, pero no hay que olvidar también quiénes están ahí. O sea, vamos a tener gente de derecha, gente de la nueva mayoría, poniendo también ahí las trabas que han puesto los últimos 20, 30 años, ¿cierto? Entonces, claro, uno a veces puede pecar un poco como de optimista respecto a lo que se está poniendo en disputa en el cambio constitucional. Personalmente, si me preguntan a mí, yo igual formo parte de una organización política de profes y nosotros igual miramos con ojos súper críticos este cambio que se ofrece en la Constitución. Pues no sé cómo lo ven ustedes ahí. Respecto a eso, lo que les planteo porque hay muchos que decían, no, si esto fue un chanchullo de los políticos, lo que se firmó en este super acuerdo del año pasado. No sé qué opinan, ¿cómo lo ven ustedes? De todas maneras, oye, pero yo creo que no hay que desvalorar el despertar que ha pasado en la actualidad y sobre todo ahora con esta onda de la pandemia que se visibilizó mucho la precariedad de muchas trabajadoras y trabajadores en diferentes áreas. Entonces, y el abandono que hay, no tan solo en lo laboral, sino que en salud, en un montón de cosas. Entonces, hay gente que no había despertado en el estallido social, que ha despertado ahora. Entonces yo creo que si bien ese tratado, ese chanchullo, quiere decir tú, no nos respalda totalmente, pero sí, yo creo que la gente ya no se hace tanto la fila, como no sé cómo decirlo, no se hace tanto la loca. La loca, como para
para no defender lo que realmente El derecho. ¿Okay? Oye, aquí hay una pregunta de los que están viendo el programa. Dice, Está buena ¿qué la pregunta. experiencias de movilizar la práctica artística en colegios podemos tomar como ejemplo? Dice, el otro día veía un documental de 100 niños esperando un tren y mostraban una práctica re buena, dice. No sé si ubican ese docu. Sí, yo lo Sí. ubico. Es como un clásico, digamos, Sí, de Ignacio Agüero, Ujú. donde sale hay una profesora que es caperuza, es una Yo creo persona que, admirable. yo creo que hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que no son visibilizados porque como uno no estamos acostumbrados, no hay, además que no hay vitrina para esas cosas, muy pocas. Y la ¿Verdad? mayoría de esas experiencias además son y- o ganándose proyectos para poder financiar o autofinanciados con mucho esfuerzo, po. O sea, igual yo te puedo decir que hay muchos porque siempre, bueno, Vicente, mi hijo, ha sido siempre como que me ha hecho mirar cosas, ver más cosas, pues me ha hecho mirar fijarme más en cosas, pues yo en las vacaciones o en los tiempos siempre estoy pendiente de talleres y cosas. Ya he participado en un montón de talleres bacanes acá en Valparaíso. Cuando nos vamos a Santiago una vez en el verano también allá, hay muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, no son visibilizadas, po. Y bacanes, proyectos buenos, videos musicales, hartas cosas, pero tampoco hay un lugar donde todos puedan saber y tampoco hay un lugar donde todos puedan saber para ver el producto final. Y ahí quedan, ¿cachai? sí. Sucede mucho eso. Yo participé hace como 2 años atrás en uno de esos proyectos en donde se hizo como una sensibilización a la fotografía en un colegio especial en Casablanca. Yo fui como parte del equipo coordinador, porque no fui yo quien impartió las clases. Entonces había como un proceso de acercar la fotografía, el asunto de la luz, de la sombra, de mostrar distintas cámaras. Y igual fue un proyecto donde todos estábamos expectantes, porque trabajar con niños especiales es otra realidad. Finalmente resultó súper, súper bueno, fue una muy linda experiencia, los niños fueron súper participativos, se emocionaron. Lo que sí yo veo, que este proyecto fue financiado, fue un Fondart, un FAE también, es que estos proyectos finalmente no tienen continuidad, no permanecen en el Ahí tiempo. quedan. Entonces son tan puntuales que finalmente es un proceso, es algo inicial de un proceso que debiese perdurar en la educación en general. O quedar Yo en creo, vitrina igual, si al sí, final son cosas importantes que son cosas. Sí. Eh, y la, yo, es tan precaria el área de la educación artística acá en Chile que, Hay hartas agrupaciones que trabajan con los por niños. ejemplo, la educación artística acá en Chile son programas, como bien decía la Laura, que está la acción, que hace que hoy día nos enteramos que ya no existe, no va a estar acción acá en Valpo. No hay Acción a un plata, fondo, ¿no? sí, Un fondo. Ministerio de Cultura. es un programa de... Muy bien. Entonces, la educación artística acá en Chile solamente son programas, son concursos. Sí. Sí, pues, Lamentablemente son concursos. ¿cómo vivir de eso? Entonces, eh, la continuidad del desarrollo del proceso del alumno o la alumna es nula, porque son periodos cortos, ¿cachai? Acciona si bien dura un año, pero depende de si es que se gana la legislación y no sé qué, va el próximo año, no se sabe. Todos los fines de año están todos tiritones porque no se sabe si se va a ir o no. Y los FAES son, la mayoría son semestrales, entonces como que no hay continuidades. Yo igual trabajé, por ejemplo, en un colegio de educación diferencial, especial, no es que no sea especial, y también decíamos, claro, nosotros les mostramos la media ventana, bonito, pueden desarrollarse en el área cultural, artística, área teatro, cine, mural, circo. Éramos 4 áreas que estábamos en ese proyecto. Y después terminábamos y decíamos, ¿qué va a pasar con estos niños?
¿cachai? Ni siquiera eran niños, porque la educación especial son hasta 24 años, había niños de Sí, 24 años y ya se iban a la vida, y eran súper vulnerables, o sea, ¿de qué sirve mostrar esta área si al final los dejamos botados? Y después Como súper decía Laura, no doloroso hay para ti. continuidad. no hay continuidad, es que no es un proyecto integral, que No hay de partida nos integra a el las currículum. clases, al currículum tradicional de la Es escuela. lo que hablábamos al comienzo. Lo otro es que es una forma, yo lo veo, hay dos aristas, una es como la precarización del trabajo, del trabajador artístico, porque finalmente se tiene que ganar un concurso para poder trabajar, y si no se lo gana, no trabaja, no tiene ingreso. Y lo otro, que estos concursos, como son así, es como, el que interviene es alguien externo al colegio. Y ahí yo creo que también eso, porque el formar un vínculo con el grupo con el que tú trabajas es esencial. Yo creo que al haber ese formato de concurso, no lo permite. Entonces Sí, mira, deshumaniza un poco el Proceso. transmitir conocimiento, el compartir, sí, yo creo que ahí pasa lo mismo que respecto a la parte económica, porque en la escuela nosotros al estar como sujeto al vaivén de la matrícula y de la asistencia, también los presupuestos de los profes en las escuelas también están así como bajo una lógica no igual que en general el mundo de la educación artística, pero de manera similar en el sentido de que también estamos como sujetos al vaivén del mercado, al vaivén de si el particular subvencionado se lleva más matrícula, entonces se lleva la matrícula del público y se reduce el financiamiento. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, pues en el caso del liceo donde estoy yo, eh, cuando queríamos, por ejemplo, llevar una obra de teatro, me decían, es que no hay plata. No hay plata para traer una obra de teatro. Oye, pero queremos hacer algo, no sé, un taller. Es que no hay plata. Mira, podríamos hacer un tallercito así cortito, como de un día, y todo así como muy acotado. Y también me pedían, por ejemplo, hoy día ya no se da, porque igual hay un cambio también de dirección y de gestión en el liceo, pero se daba así que siempre era como, no, mira, sabes que no hay plata, o búscate algo más barato. Oye, y no puede ser algo así como que sirva como para algo, así como para que no digan tanto garabato los chiquillos, una obra de teatro donde se fomente que no digan garabato. Y yo miraba así y decía, pero ¿qué estamos hablando? Entonces también se da eso, o sea, como también, aparte de lo económico, también se da que muchas veces las personas que dirigen las escuelas no necesariamente les interesa el fomento de la cultura artística o estética. Y un colegio tiene Eh, mucho que ver con quién lo dirige. La Uh, onda del colegio se la da quien la dirige al final. Porque bueno, no solo quien lo dirige, pero también le da una importancia, obvio. digo, tiene mucho que ver, no todo que ver. Yo iba a Oye, comentar, ¿ah? dale nomás. Iba a contar que igual tengo una, porque ahí hay un comentario que dice, vamos por el colegio cooperativa, en los comentarios del... Yo quería comentar que a mí me tocó en un momento del crecimiento de este hijo que tengo, formar una escuela igual, po, con la idea de llegar en un momento a que fuera gratis, con todos esos aires que uno tiene. Y la verdad es que, claro, po, nosotros nos hicimos cooperativas y es súper difícil no entrar. Los proyectos para colegios independientes, digamos, no entran en ninguna parte. Es súper complejo y la verdad es que, bueno, nosotros pagando un poco, todos un poco, logramos parar el colegio y funciona hasta el día de hoy. Vicente ya no está ahí porque es un colegio para niños más pequeños, pero es alternativo, artístico, tiene todas las cosas que uno quisiera para un pequeño. Pero la verdad es que es complejo porque no hay cabida todavía. Está así ahora ya apareciendo como más oportunidades para poder plantear algo así, pero es un sacrificio, porque uno como papá igual como mamá tiene que trabajar para poder vivir además. Entonces sostener un colegio así como lo hacíamos, pues yo hasta talleres, hasta limpiábamos baños, ¿sí? Haciéndolas todas, pintándolas, hasta la paloma fue a pintar una vez.
cooperativa. Muy cooperativo. Pero es complicado, bueno, ahora menos que antes, sí, es verdad, pero hasta eso es difícil, porque no hay cabida, no hay espacio, no hay fondos, además que no podéis mantener un colegio con fondos, no hay continuidad, porque los fondos no dan continuidad, y los profesores, igual uno tiene una conciencia del trabajo del otro, pues un profe tú no podéis pagarle poco porque sea un colegio en la buena onda, pues. No, pues nadie trabaja por la buena onda tampoco. Entonces, claro, la educación en general, o te sometes a la estructura que te ofrecen en este momento, o lamentablemente, o no sé, pues yo igual me la juego, hago de todo para pagarle un colegio al bicho, pero es así de difícil, pues. Yo de verdad antes pensaba, ya lo pongo en otro colegio y lo llevo a talleres, hago cosas, no sé, pero es complejo pensar de otra manera. Oye, yo quería señalar respecto a eso, como lo de las cooperativas y todo. También están los colegios. Yo tengo un amigo yo le he comentado en otras oportunidades, que se dedica al estudio de la antroposofía y de la medicina antroposófica en su caso, porque es médico. Y también estuvieron ahí junto con un grupo de papás, de apoderados, apoderadas, levantando un proyecto de escuela con la mirada Waldorf. Y esto, no sé si todavía eso está en pie, pero sí me contaba que es súper interesante igual esa perspectiva. Pero claro, eso se ve normalmente, se vuelve un espacio como de grupos de élites económicas, no tanto de que busquen separarse porque busquen ser mejores que el resto, sino que porque situaciones económicas les permiten a veces también poder levantar estos proyectos que no son baratos, pues es súper caro levantar una escuela de manera particular sin cobrar una mensualidad muy amplia, ¿cierto? Entonces, yo creo, por lo menos si me preguntan a mí, yo insistir en ese punto de que porque también, por ejemplo, lo que me comentaba ahí mi amigo, el Pablo, es que el programa de medicina antroposófica, él lo levantó también, no solamente como en este espacio de la escuela, que sería como una escuela con una mirada antroposófica, sino que también en salud. Entonces la medicina antroposófica, él lo defendió un proyecto en un hospital público. Entonces, claro, uno piensa que estos proyectos alternativos, no sé, de educación o de medicina, que son alternativas a los paradigmas que predominan, se pueden desarrollar solamente de manera particular. Y no necesariamente eso es así. También uno puede defender en lo público miradas, ¿cierto? Metodologías, estrategias pedagógicas o enfoques que no necesariamente se han dado históricamente en las escuelas públicas. Por ejemplo, trabajar por medio de proyectos que comentaba hace un rato la Luna, hoy día se puede hacer en la escuela pública, en el liceo público. Por lo menos nosotros, en el caso del varón, hemos tratado de este año, pese a todo lo difícil que eso es en un contexto como el que estamos viviendo, levantar un enfoque, un modelo nuevo, tomando también esta forma de trabajar por medio de proyectos, que es una forma que no es la tradicional, donde el currículum se empieza como a desarticular y a imbricar entre distintas asignaturas. eh, y en ese sentido, por ejemplo, en el colegio de profe también hay una propuesta de trabajar el currículum con otra mirada, donde se ven ya no la misma manera de entender el currículum como una especie de torta segmentada, sino un sistema que va interactuando. Entonces, pensar que lo que planteas tú, Luna, hacer esa mirada de lo cooperativo desde el mundo de lo particular, no solamente se da así. Entonces, yo pienso que también se puede llevar esta lógica de la cooperativa a la escuela o al liceo público. Entonces, yo creo que también defender esas ideas de la horizontalidad de la administración o de la organización, que es una idea muy propia también de las cooperativas, instalarla en la escuela, en el liceo público también es importante. O sea, sabemos que hay una estructura donde hay un director, ¿cierto? Un jefe de UTP, etcétera, etcétera, donde hay como una jerarquía. No todas las personas que están en esos cargos tienen una mirada jerárquica, están ahí porque les tocó estar ahí, pero muchas veces tenemos personas que ocupan cargos de dirección que no necesariamente tienen esa mirada tan verticalista de la organización de una escuela. Entonces yo creo que también es importante eso. No sé cómo lo ven.
Eso es fome porque, como te decía adelante, igual depende mucho, no totalmente, de quién dirige, o de quién está ahí, porque al final esas ideas que tú dices, o sea, esta forma de ver y de querer plantear las cosas distintos, tiene que nacer desde ahí. Porque los papás, la verdad, nuestro sistema completo está bien embarrado. Y pucha, los papás muchas veces ni siquiera saben si el cabro fue a la escuela. Po. O sea, no, algunos tenemos un abanico de realidades una gama tan grande y no tenemos el derecho todos ¿cómo se llama? De recibir una buena educación. Entonces, como que si tú vas a un colegio público chico de básica, yo no sé si los papás se van a juntar para... Sin embargo, es un derecho de esos niños también recibir una buena educación. O sea, eso está recién ahora visibilizándose, ¿cachai? Hay gente que se cuestiona. Yo tengo amigos que tienen, no sé si ubican Ubuntu. No sé. Ellos trabajan en educación, pues, y es una forma de vida, la verdad. Tú tenés que volcar tu vida hacia eso para poder que funcione, porque la verdad eso ese no es un colegio, porque no tiene esa estructura. Sí, tuvimos aquí una invitada, tuvimos a la Denise que tiene a su hijo hace tiempo trabajando en esa escuelita, digamos, entre comillas, escuelita, que es una forma distinta, que es como fuera un poco del sistema tradicional de la educación. Pero lo que yo siempre le he dicho a la Denise, porque bueno, nosotros tuvimos ahí una discusión también en el verano con Denise, porque fuimos a unos talleres de educación popular, o sea, donde presentaron ellos el proyecto de Ubuntu en un espacio pequeño. Yo le decía, bueno, sería bueno que estos talleres también, o esta forma de educación se instalara en la educación pública, no solamente se vea como una especie como de espacio de marginalidad, o de estar como entre comillas fuera del sistema, sino disputarle al sistema. Porque no podemos esperar que toda la gente se dedique a hacer esto como esta nueva revolución, digamos, porque no, para eso se necesita una formación muy larga. Entonces yo pensaba, bueno, yo por lo menos esa es mi mirada, que hay que disputar la educación pública. No podemos como abandonarla y decir, ya bueno, vámonos aquí a estos proyectos alternativos nomás y esto que se muera solo. Yo por lo menos por eso también trabajo en la educación pública, porque creo que se puede levantar. No sé cómo lo ven ahí usted. Yo tengo la experiencia de mi jefa, que comilla, de un club que trabajo. Ella estuvo trabajando en una escuela acá en Valparaíso pública y quería poner la educación Montessori y la educación pública. ¿Cachai? La contrataron como para eso. Pero existe un montón de trabas, entonces es como nadar contra la corriente, ¿cachai? Entonces fue lo que dijo, sé que me estoy cagando, perdón la palabra, me estoy cagando la psiquis en esta circunstancia, porque de verdad estoy nadando contra la corriente, estoy sola, o sea, sola y la directora, pero todos los demás me hacen la vida imposible porque de verdad no se puede, ¿cachai? Por eso mismo te digo, que el colegio que nosotros formamos con el bicho tampoco entraba en ningún lugar para poder financiarlo, porque la verdad es que tenía que tener un régimen, una forma de entrega que no estamos de acuerdo, realmente. Los mismos colegas docentes le hacían la vida imposible porque, claro, ella imponía otro sistema de educación más amable que ellos no entendían. Entonces, claramente le cuestionaban y no le ayudaban para poder... Eso es cultural. Ojo que eso es cultural, porque estamos tan sumidos en nuestro sistema, la mayoría de las personas, no digo todos, no sé, pues que cuestionan ese tipo de prácticas como que fueran a la hoguera, como las brujas a la hoguera. A mí, ¿cuántas veces no me han dicho, oye, ¿y cuándo voy a poner al Vicente en un colegio decente? Así como... En un colegio normal. Claro. ¿Hasta cuándo voy a seguir jugando ahí? Bueno, eso yo creo que nos abre también otro tema que es súper importante. Igual ahí como, no sé, yo entiendo que hay algunas personas que les pasa que tienen alguna experiencia de estar un rato en colegios como particulares y después se pasan a la pública y también sufren los alumnos porque dicen, mi colegio cuando yo estaba en el... Entonces, claro, yo no quiero reivindicar la educación particular.
lo que planteo es que hay montones de rasgos de la educación pública que tienen que transformarse, pero no se van a transformar haciendo colegios por fuera. Sí, La pero única forma de transformar la educación pública es disputándola. Yo no ojo veo otra forma. que Porque abre, esperar que el ministerio lo haga es como difícil. ahora está lleno de colegios ya más, no sé si todos privados, porque la verdad es que tampoco entran en esa dinámica, porque un colegio privado en Santiago sale 360, 500 lucas. Estos colegios que por lo menos que de los que yo te hablo, valen 120, 130 lucas porque es lo que necesitan para funcionar. ¿Cachai? No hay fines de lucro más que pagarle al profe, pagar la luz, ¿cachai? Porque la verdad es que menos no se puede. Si cuando participamos en ese colegio que te digo, menos no se podía porque no te alcanzaba para pagar el arriendo, ¿cachai? Es súper distinto, pero estos mismos grupitos que tú dices, igual generan un cuestionamiento, o sea, nos estamos llenando de esos colegios, ya hay mucha más gente que este mismo año con esta educación que nos toca, mucha gente dice, lo voy a sacar, que de exámenes libres, como que está abriéndose esa posibilidad, ya no es tan enjuiciado pensar en que el niño no vaya a la escuela, porque no lo es al final, porque Yo voy a decir algo como algo no está bien, po. no sé si alguien Dale, disculpa. pero ¿quién dijo en este país, quién dijo que en este país la educación pública es buena? ¿Cachai? Entonces, tenemos un sistema educativo horrible, horrible. Sí, podéis lucharla constantemente con mejorar desde el colegio, pero más allá no vaya a poder hacer, ¿cachai? Entonces yo creo que romantizar, la palabra lo dije bien, la educación pública, en este instante, no sé si es válido, ¿cachai? Porque no existe una educación pública en sí. Esa es mi mirada, ¿cachai? Yo creo que la educación pública está tan mala en este país que por ende está pasando esta circunstancia de abrir escuelas nuevas y yo creo que es una respuesta Es un fenómeno que va a evolucionar en algo que... Sí, mira, yo quiero, me parece súper interesante este tema, podríamos haberlo planteado al inicio. No, pero está bien. Yo creo que podemos a lo mejor profundizar también en otra oportunidad. Igual nos queda poquito rato, ya son las 8:30, se nos pasó volando. Igual partimos como unos 8 minutos tarde. Normalmente terminamos alrededor de las 8:30, un poquito pasado. Generalmente nos hemos pasado a lo más 15 minutos, entonces todavía nos quedan como 10, 15 minutos para no alargarnos tanto y no abusar de la paciencia de quienes vean también este programa de manera diferida o quienes lo estén viendo en vivo. Yo quería igual señalar respecto a eso, decir una última idea respecto como a los datos sobre lo que significa la educación pública en Chile. Hoy día en Chile la educación pública está como por debajo del 40% ya en cuanto a la cantidad de matrícula. Y eso es un fenómeno único en el planeta. O sea, somos probablemente, si uno mira en todo el planeta, el lugar donde hay más educación privatizada probablemente sea Chile. O sea, de todo el mundo. O sea, la locura en la que se vive en este país. Y eso se debe principalmente a un problema por una parte, el financiamiento, ¿cierto? Que es como uno de las características fundamentales para poder levantar una educación pública. Se necesita inyectar financiamiento, pero también porque el financiamiento se movió hacia la educación privada, entonces ahí hay una disputa que tiene que ver con la idea de cómo se ve en el fondo la educación, porque no se trata de mirarlo en términos como ideales. Sabemos que la educación pública tiene montones de carencias y de falencias, pero eso se debe también a un problema sistémico y estructural. Entonces, como yo lo veo así como para terminar por lo menos mi idea, es que la educación pública en Chile se ha sistemáticamente llevado hacia una especie de abismo, ¿cierto? Una especie de precipicio con la finalidad de que desaparezca.
O sea, que el porcentaje de gente que se dedica a trabajar o a educarse en la escuela pública sea como el margen de las personas más pobres, o sea, son verdaderos guetos dentro de la sociedad, y el resto de las personas, que son como entre comillas las capas medias, ¿cierto? Que tienen acceso a un poquito más de capacidad de endeudamiento, etcétera, terminan como en la educación particular subvencionada, que se ha abultado de una forma pero increíble, que yo creo que el único lugar del mundo también donde existe una educación particular subvencionada por el Estado tan grande. Entonces, si uno lo piensa, claro, o sea, hay como dice la Luna también, hay como ciertas ideas de generar proyectos alternativos, pero si uno lo ve como en la cantidad, en la totalidad, debe ser como menos del 1% lo que está de estos colegios que son particulares, que surgen como de la buena voluntad de los padres o de algunos grupos de profesores, pero lo que abunda en Chile es la educación particular subvencionada por el Estado. Y ahí había un lucro que se llevó durante décadas. O sea, la gente que se echó plata al bolsillo con el particular subvencionado. Podríamos nombrar gente que tenía cadenas, digamos, como así como uno tiene cadenas de empresas, ¿cierto? Cadenas de colegio, gente que hoy día está en el ministerio, o sea, que están en cargos públicos, cargos políticos, y que tenían en la educación un negocio. Y si lo siguen teniendo, y claro, hoy día existe una ley que redujo un poco la capacidad de lucrar, pero se sigue lucrando. Entonces, yo creo que igual hay que ser más como profundo cuando tengamos el tiempo a lo mejor para poder debatir de manera un poco más. Ahora, probablemente vamos a cortar el programa y vamos a seguir discutiendo, pero la educación pública hoy día en Chile está donde está porque hubo una intención Por de quienes supuesto tienen que el poder de sí. moverlas como a este lugar como trágico en el que nos encontramos. Estamos recién despertando, o sea, todo este no es movimiento, toda esta gente que se mueve de una educación a otra, que crea, que no se resigna, es un despertar finalmente, pues te está diciendo algo, si al final las estadísticas para algo sirven. Pero bueno, la cosa es que te iba a decir que yo discrepaba que más que plata, porque plata sí, bien es un problema de las lucas, es el sistema. La estructura de la educación es la que te pone trabas también para el tema de la paloma, por ejemplo, de las artes. Porque no entra no encaja. Este es el sistema que hay que cambiar, es el sistema y inyectarle lucas y cambiar de lleno la cuestión si no funciona. No funciona. Está golpeando la mesa. Nos estamos conformando en algunos casos en los estratos más bajos con que los niños vayan a almorzar a la escuela, pues, Leandro. O sea, nosotros estamos diciendo, pucha, por último ahí toma desayuno y almuerza. ¿Cachai? No es justo para nadie eso, no es justo, no es digno para nadie. Yo tuve la oportunidad de educarme en una universidad pública, ¿okay? Que me enseñaron que realmente lo que es una educación pública, que acá no existe en realidad. Nos enseñaron hasta el valor de la silla, yo me acuerdo de la primera prueba que tuve en el YUNA, fue como, ¿y a dónde está mi prueba? Necesito, no, pues si esta es del Estado, no es tuya, no te la vamos a pasar. Entonces, y ahí empecé como a cachar de que de verdad estoy en otro sistema educativo, en otra área que realmente se valora todo, ¿sí? Y es para todos y todas. Realmente se aplica la educación pública ahí. Bueno, ahora Bueno, no tanto, pero se aplica. Perdón, Laura. Entonces, no, yo quería... Perdón, termino. Cosa que acá nunca lo viví en mi primaria ni en mi secundaria, nunca lo viví. Entonces, digo, pucha que no nos queda camino por recorrer. ¿Cachai? Entonces, por eso digo que nuestra educación formal es muy mala, muy mala, perdón. Pero yo creo que, como decía Leandro, también hay una intención de que la educación pública no sea de calidad y que no surja, porque hay algo tan sencillo, tan absurdo,
que mis padres son porteños, crecieron acá y iban al colegio del barrio. Para ellos no era tema, no había que elegir. ¿Por qué yo y muchas otras personas no tenemos que elegir? O sea, yo no puedo yo no metería a mi hijo aquí al colegio del barrio, y un colegio a media cuadra, o sea, que está en una quebrada, pero no es un colegio básico, no, para mí no es una opción y no debería serlo, no debería siquiera planteármelo. Sí, yo igual estudié en la escuela del barrio en algún momento, pero mi mamá también en su afán arribista me buscó un particular subvencionado y me metió en Me una estás cuestión diciendo media fascista. No, pero un arribismo que yo creo que todos tenemos de manera inconsciente en algún momento de nuestras vidas. Sin quererlo, sin quererlo. Es parte de la alienación propia de nuestro sistema capitalista. Oye, yo quería terminar igual con a ver si es que alcanzo a hacer la cortita igual. Yo había comentado a propósito al comienzo del programa que la semana pasada, a propósito de esto de la estandarización y las competencias y los cánones que se imponen en nuestra sociedad, en el mundo del cine existen los premios, ¿cierto? Dentro de los rankings se dice ya estas son las 5 mejores películas del año, o las 20 o las 100 mejores películas de la última década. Entonces todos esos rankings donde se ponen como criterios de evaluación, que lo que hacen comúnmente es homogeneizar el circuito del mundo artístico. Dicen, bueno, tiene que actuar de cierta forma, o los planos tienen que tener ciertas características. Si no son así, entonces no están dentro del mundo de la premiación, del ranking, ¿cierto? Del estándar. Entonces yo quería destacar ahí hoy día una directora que yo la comenté al final, porque la semana pasada yo comenté las 5 directoras que han sido nominadas a los premios Oscar. En toda la historia de los premios Oscar solamente se ha nominado a 5 mujeres como mejor directora. Y solamente se ha premiado a una, en toda la historia, en los 90 años de los premios Oscar. Entonces yo quería señalar la última de las últimas nominadas, fue en el año 2018, me parece que se nominó, 2018-2019, a Mejor Película a Mujercitas, y bueno, se le dieron otras nominaciones aparte de Mejor Película. Pero ahí no se nominó a Mejor Directora a Greta Gerwig, que es la directora que quería yo mencionar, que ha hecho 2 películas como directora solo ella, porque codirigió cuando era más joven algunos proyectos y también produjo algunos otros, pero su carrera más larga ha sido como actriz, pero los últimos 2 proyectos son de dirección. Entonces el último fue Mujercitas, que si no no la han visto yo la recomiendo, es una película que creo yo que vale la pena dedicarle harta atención, porque uno a veces dice, Mujercita, es como ese libro, ¿cierto? Que no, es una película, creo que tiene muchos elementos que se pueden comentar. Hoy día a lo mejor no los vamos a comentar de manera detallada, pero sí destacar el trabajo de esta directora, porque viene de una trayectoria que va un poco en contra a los cánones del cine y a lo que estamos acostumbrados nosotros a ver. Entonces, yo quería señalar, por ejemplo, que dentro de la historia como actriz de Greta Gerwig, ella fue parte de lo que se llamó el movimiento Mumblecore. Mumblecore se escribe, ¿ya? Mumblecore. Y este movimiento es como una especie de antimovimiento, que es súper común también como la antipoesía, ¿cierto? Pero que la antipoesía es poesía también. Estos antimovimientos también son estilos, también son una forma de movimiento. Estar contra el sistema también es una forma, es un estilo, ¿cierto? Siempre la sociedad históricamente ha tenido esta característica de tener grupos que van contra lo establecido, y dentro de esto estaba esta línea de directores y de actores que desarrollaron una línea de cine independiente en Estados Unidos, tomando algunos referentes de directores que históricamente han tratado de instalar el cine independiente dentro del circuito del cine en Estados Unidos. Entonces, dentro de esta línea del Mumblecore, uno de los rasgos comunes que tenían es que trabajaban con actores muchas veces que no eran actores profesionales, bueno, y tenían muy bajo presupuesto y tenían como ciertas como rasgos temáticos en sus películas.
Una corriente. Y claro, es como una corriente dentro del cine independiente. Eh, y dentro de esa línea es de donde surge Greta Gerwig. Entonces ella aparece en varios roles, en algunos más protagónicos que en otros. eh, y la característica que yo quería como destacar también de esta actriz, y por eso también lo ponía al comienzo del programa, es que eh, es una actriz que yo creo que tiene un rasgo que muchas veces pasa con otros actores, que son muy reconocidos como por ser grandes actores, que no ha interpretado papeles tan distintos como de su forma de ser. No sé si se entiende lo que Justo estoy así es. diciendo. Como Entiendo. que hacen de sí mismos. Es como que actúan de sí mismos, digamos, de sí mismos, porque siempre son una ficción infinita, o sea, son siempre alter egos de sí mismos, pero que son muy naturales porque en el fondo lo que están haciendo no es tan distinto de cómo son ellos cotidianamente. Entonces, es como actuar de tal forma que es como que cuando están actuando parece que no estuvieran actuando. Ujú. Entonces, esa naturalidad en la actuación muchas veces se destaca y yo creo que el caso de esta actriz, que ahora también es directora, por lo menos yo la primera película que vi así como que le presté harta atención, es una película que yo comenté también así como brevemente la semana pasada que se llama Frances Ha, que es una película en blanco y negro dirigida por Noah Baumbach, que hoy día es su actual pareja. Entonces ellos dos hoy día están trabajando juntos, han hecho varios trabajos juntos, donde ella protagoniza algunas de las películas de Noah Baumbach y el último trabajo que están haciendo por ejemplo, bueno, dentro de la filmografía de Greta Gerwig, puta, tenemos de todo, pero por ejemplo, destacar que hace un personaje, hace la voz de uno de los personajes de una de las películas de Wes Anderson, de Isla de Perros, que es como de los últimos roles que tuvo, pero dentro de la filmografía, claro, yo decía recién Frances Ha, pero hay una serie de otros trabajos, pero el último que está haciendo está trabajando en el guión de la película de Barbie. Entonces es interesante igual porque lo que están haciendo es como disputar, y que tiene que ver un poco con lo que les decía respecto a la escuela pública, disputar el discurso a la Barbie. O sea, es como que uno dice, la Barbie, ¿cierto? Es como una cosa media estúpida, pero por ejemplo cuando uno ve a la Lisa Simpson cuando hace como su Barbie Malibu, ¿cierto? Donde tiene un discurso político la Barbie Malibu, es como un poco esa lógica como de disputar las cosas que culturalmente han sido como puestas como algo Ya, así como natural, digamos, como es que es así nomás la simplemente. Barbie es así, claro. Claro, y en cambio es como buscar historizar un poco más de acuerdo a los tiempos en los que vivimos La los Barbie elementos de la cultura. Por ejemplo, en Mujercita uno puede ver una serie de situaciones, pero que se ven desde la actualidad. O sea, se agregan elementos que son muy actuales. Entonces, por lo menos yo quería señalar que, bueno, yo he estado revisando hace rato varios de los trabajos de Greta Gerwig y me parece que dentro de las directoras o actrices que han aparecido en el mundo, en el mundillo del cine en las últimas décadas, es según mi perspectiva como de los que más se han destacado. Y lo interesante también es que sale un poco de esta idea canónica de lo que uno está acostumbrado a ver, son personajes femeninos que van como contra de esta figura de lo femenino que se entiende de Cultura. manera como hegemónica en Hollywood, ¿cierto? Hay muchas actrices que hoy día están en contra de esta idea de que cuando aparecían las mujeres en películas más o menos siempre decían lo mismo. Bueno, hay una serie de anécdotas ahí, por ejemplo, de frases que se supone que dicen las mujeres en películas, así como la Oda, por ejemplo, me comentaba, mi compañera me decía, hay una frase que como que se burlan las críticas y las guionistas que dicen las mujeres en las películas generalmente que hacen hombres. Es como, ¿y ahora qué hacemos? Le preguntan así como a los hombres, como esa frase del Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como que esa frase en los guiones escritos por hombres es como aparecen cientos, quizás miles de guiones como la mujer como, oh, ¿y ahora qué hacemos? Y llega el hombre y dice, mira, lo que hay que hacer es esto. Entonces, ese tipo de construcciones como narrativas, hoy día, por ejemplo, están puestas en cuestión y en crítica y se está como reelaborando toda esta forma de construir lo femenino
desde las mujeres, porque disputar espacio en el cine hollywoodense es súper difícil. Hoy día, por ejemplo, a Greta Gerwig le pasa mucho que la ven como la esposa de, que es lo que también decíamos, por ejemplo, con la hija de Coppola, que es De como la hecho, hija de. Entonces, o la otra vez comentábamos, por ejemplo, la esposa del tipo de Cosmos, que es como la esposa del astrónomo. Y así es esa loco, reducción es súper común. Entonces eso yo quería como comentarle, bueno, hay una serie de películas que podía señalar, pero es eso, es como cómo se construye lo femenino hoy día a partir de las mujeres en el cine del circuito más de masa, porque igual sabemos que ella viene de una visión más como marginal o contestataria o contracultural del cine hollywoodense, pero que hoy día está disputando también los espacios más como hegemónicos, que está disputando los Oscars, etcétera. Entonces, no sé qué opinan, así como para ir cerrando también con mi tema que quería yo mira, ahí señalar. tengo que ir a ensayo, pero es loco esto de, ella es una excepción, eso es lo más fome aún. ¿Cachai? Yo hace un tiempo atrás participé en una obra de teatro que se llama Piel Divina, que era como una parodia a los cánones de belleza, ¿cachai? En el clown. Es una obra clownesca y en el área de las artes, de cine, del teatro, etcétera, la mujer siempre, la que sobresale es una excepción, lamentablemente. ¿Sí? Y siempre la mujer es al lado de un hombre. Además sobresale en términos estéticos por lo general. Y, por ejemplo, me sucedió cuando yo estaba estudiando teatro en una materia que era teatro latinoamericano, que teníamos que hacer un trabajo con un actor popular. Yo elegí una mujer que era la bruja del 71. De acuerdo. Y no encontré material. En ese tiempo yo no encontré material para exponer sobre su trabajo. Y mi profe me dijo, no hay que encontrar ninguna mujer. Solamente hay que encontrar algunas cosas. Cámbiate un nombre. Y ahí me cambié a Don Ramón. Y ahí encontré un montón. Y no estoy hablando hace tanto tiempo atrás, esto fue 2010, 2008, por ahí. Entonces, ahora en la actualidad se ve un poquito más de historia de las actrices, de las directoras, de pintoras, se conoce un poquito más, pero hace un poquito años atrás, no. ¿Cachai? Y la obra retomando la obra que estaba participando antes, era como cómo salir de este estereotipo de canon de belleza, ¿cachai? Que nos tienen súper impuestos. Y lo tenemos tan naturalizado, ¿cachai? ¿Cómo criticar, cómo salir, cómo romper este canon, ¿cachai? Que sin querer, sin darnos cuenta, entramos con la crema, con el... Siempre. Es parte de nuestra vida. Entonces, nosotros hicimos una parodia, una parodia de esta gente, se trataba de esta chica que inventó las cremas y el root y todas esas cosas en la época de los años 40, algo por ahí. Entonces era como reírnos un poco de esto, pero más allá de eso, ¿cómo poder salir de esto, de este canon? Y me tengo que ir a mi ensayo. Sí, Perdón. cierren nomás Luna y Laura si quieren ahí algún comentario final o se No, yo creo despiden que esto nomás es si para quieren. largo. Esto es una conversación para largo porque igual es un No, gran bueno, tema. yo retomaría el tema de la disputa y también me hizo mucho sentido cuando tú mencionaste que ella aceptó trabajar como hacer un guión para la película Barbie. Y haría un paralelo también con la educación pública privada, o sea, si queremos aportar o generar cambio, hay que estar ahí también, eso implica también jugársela por poner a tu hijo en un colegio público y también desde ahí disputar el espacio. Tengo que ir, perdón. Ya,
Ya. Chao. Cerramos entonces. Sí. Chao, Paloma. Gracias por haber participado en el programa del día de hoy. Gracias por invitarnos. Ya, nos vamos entonces, nos vemos la próxima semana. Estamos ya 1 hora 40, llevamos más o menos. Abrazo, nos vemos en el capítulo 7 la próxima semana de Quebranta Huesos. Chao, que estén bien. Adiós. Chao, lindo.